Bien, tengamos un momento de oración para iniciar. Amado Señor, gracias porque nos permites de nuevo estudiar tu palabra. Gracias por juntarnos con estos hermanos que han dispuesto de su tiempo para conocer mejor tu palabra, Señor, tu santo evangelio. Guíanos, Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Una consulta hace mucha interferencia. Tengo un ventilador, un calefactor. ¿No hace mucha interferencia? ¿No? Ya, excelente. No, eso para. Me alegra mucho. Por un segundo, hermana Paola, pensé que estaba tejiendo. Estaba ordenando los audífonos. Bien, bienvenidos todos los que se van uniendo. Vamos a comenzar nuestra clase. Esta semana vamos a estar estudiando el capítulo 8 del libro de Romanos. Es triste no poder hacer justicia en tiempo y en detenimiento en cada una de las secciones. Es un capítulo precioso. Si uno puede seleccionar capítulos de la Biblia que son más preciosos que otros en nuestra perspectiva, quizás, o las cosas que enseñan. Para mí Romanos 8 es muy valioso. De hecho, es muy común de que muchos de los versículos que tenemos memorizados, tanto consciente o inconscientemente, hay varios en el capítulo 8 de Romanos. Nos acordamos aquellos que somos de cierta generación de una canción, no sé si era de Rojo, o de quién de En Cristo somos más que vencedores, que hasta el día de hoy se escucha en algunas iglesias cantando. Este capítulo es precioso y su tema principal es la victoria sobre el pecado y la vida en el Espíritu. Ese es el gran tema de Romanos capítulo 8. Y me gusta que esta sección de la santificación termine con esta nota de optimismo. Si se fijan, siempre la Biblia funciona de esa manera. Normalmente el Señor muestra el panorama oscuro, muestra su intervención, muestra de que las cosas no cambian completamente, sino que son transformaciones graduales, pero muestra que al final siempre hay una esperanza que es grandiosa y que nos aguarda. El libro de Romanos es similar en ese sentido cuando habla de la santificación, porque al principio hace un diagnóstico, o en el capítulo 7 por ejemplo, entre el 6 y el 7 hay un diagnóstico que es casi triste de esta batalla que uno tiene con el pecado y que si uno lo mira con sinceridad no quisiera vivir. Si eres un creyente no desearías tener esta batalla. No desearías en realidad luchar con el pecado por la presencia del pecado, no por la batalla en sí mismo, que uno sabe que la tiene que dar en el Señor. Uno debe anhelar la redención, la glorificación, la santificación como tal. Pero no termina de esa manera, eso es lo maravilloso de esta sección sobre la santificación, sino que termina con esta nota de victoria en el Espíritu. Entonces, este capítulo es el que nos transforma en cristianos optimistas. Si hay algo por lo que podemos tener esperanza en común los unos a los otros en la iglesia y por lo que podemos tener esperanza de la transformación presente del Señor en nosotros, es en parte por este capítulo, que nos ha señalado que en Él somos más que vencedores, de que Él en su espíritu y en la vida en el espíritu nosotros damos muerte a la carne. Así que adentrémonos en este precioso capítulo. Voy a proyectarles las notas. Eh, Denme un segundito. Vamos a ir ahí. Recuerden que cualquier pregunta pueden interrumpir y abrir el micrófono porque yo no puedo ver cada una de sus cámaras, ni necesariamente voy a estar tan atento a sus manitos. Así que cualquier duda o algo en lo que me quieran interrumpir o comentar, tienen la posibilidad de abrir directamente su micrófono. Que vamos a estar en el capítulo número 8 de Romanos y vamos a tener que hacerlo a vuelo de pájaro. Es un capítulo muy largo. Y yo como cada una de estas últimas semanas les quiero mostrar este pequeño panorama acerca de la santificación del creyente, que es el gran tema, teniendo como bisagra Romanos 5, como eje de la justificación, termina de hablar de la justificación y la justificación nos adentra al tema de la santificación. Porque esa justicia que nos fue imputada no es una justicia que sea ajena a nosotros en el presente, sino que ahora nosotros estamos teniendo transformación de la justicia actual o nuestra injusticia presente
hacia esa justicia que fue imputada y total que algún día llegaremos. Y a eso le llamamos la santificación, a nuestro progreso en caminar de justicia. Si bien ya somos declarados justos delante del Señor, nuestra santificación es cómo nos estamos volviendo cada día más justos en nuestra realidad presente, no en la determinación de juicio de Dios, que ya somos justificados por la fe. El capítulo 6 trataba acerca de la relación del creyente con el pecado y un resumen del capítulo 6 son los versículos que hablan acerca de que nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos de justicia, que morimos al pecado, morimos al dominio del pecado, que nuestro viejo hombre fue crucificado y el cuerpo de pecado fue inmovilizado o dejado sin poder, porque destruido no es la traducción más justa. Ahora, en el capítulo 7 se trata de la relación del creyente con la ley y se revelan muchas cosas respecto a la ley. Se dice que en realidad el propósito de la ley era mostrar el pecado y de hecho la ley se hizo, comillas, una aliada del pecado porque el pecado tomó ocasión por la ley, nos mató y empezó a multiplicar y causar en nosotros ese deseo de fruto prohibido de romper eso. Entonces nuestro pecado reaccionó ante la ley como un elemento químico que es compatible y que hace que se acreciente el mal, en este caso mirando la ley. La culpa no es de la ley no es mala. De hecho, Romanos 7 dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema es que en esa condición de pecado, el pecado hacía de las suyas porque la ley no era un instrumento santificador por sí mismo, sin la presencia del Espíritu. Y ahora que tenemos la presencia del Espíritu, justamente se puede hacer un buen uso de la ley, que fue en parte lo que se estudió la semana pasada cuando les compartí ese artículo de los tres usos de la ley, particularmente con el uso normativo de la ley, que nos ayuda a poder observar el camino de justicia del Señor. Para el cambio, también nos sirve la ley, llamémosle la ley como un espejo, que nos muestra nuestra realidad, pero especialmente para el Evangelio eso es útil. No sé si ustedes alguna vez oyeron acerca de Living Waters, que es un ministerio de evangelismo, y él utiliza un método de evangelismo que se llama el evangelismo explosivo, que tiene esta idea de que te hacen una pregunta, que es como una encrucijada que te deja así como, oh, la idea es que te haga sacar una respuesta particular. Y de ahí una de esas preguntas es, ¿eres una buena persona? De hecho hay llamémosle, un tratado súper bueno que se llama, es imprimible, está gratuito en internet, que se llama Eres una buena persona. Y si la persona dice sí, tú le presentas los 10 mandamientos y dice, has robado, has mentido. Y justamente eso hace la ley, mostrarle a la persona de que en realidad no es tan justa como cree y que ante el Señor somos pecadores y merecemos el juicio de Dios. Y el capítulo 8 ya habiendo visto eso respecto a la ley y nuestra relación de que en realidad la ley no nos puede santificar, no tenía ese propósito, pero la ley no es la culpable, sino nuestro pecado y nosotros en realidad. Ahora vamos a entrar en el capítulo 8 que es esta vida triunfante en el Espíritu sobre el pecado. Bien, vamos a hacer una introducción general que se trata únicamente de dos puntos. En este capítulo, Pablo vuelca su atención al espíritu, y de hecho esta palabra, a diferencia del capítulo anterior que trató cerca más de 30 veces la palabra ley, este capítulo va a repetir más de 19 veces Espíritu, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, el Espíritu que está en vosotros. Y en la Biblia, cuando se repite mucho una palabra, nosotros entendemos de que algo nos quiere decir al respecto o que tiene mucha relevancia en el argumento. Y para Pablo, la vida triunfante y de más que vencedores y de progreso en la fe, de la cual va a hablar más adelante, está estrechamente dependiente del Espíritu Santo. Si hay algo a lo que se nos acusa a nosotros los que somos de corte bautista, nuestra iglesia UCB son de una línea que se llama bíblico bautista por lo general, es que nosotros somos poco, tenemos en poco al Espíritu Santo. Y creo que esa acusación es justa en la medida de que no se comprende como una acusación de las expresiones externas de vitalidad espiritual que se pretenden muchas veces, que pueden ser genuinas como pueden no serlo, pero que se ven como el único fruto del espíritu o como lo que sale del espíritu. Sin embargo, hacemos normalmente, y cada iglesia tiene sus particularidades, poco énfasis en la necesidad y en la ayuda del Espíritu Santo en nuestra santificación cotidiana.
Porque en el momento en que nosotros, si hay un lugar en nuestra vida en donde el Espíritu Santo toma una parte preponderante, si no es, por decir la más importante, es en nuestra santificación. Sin el Espíritu es imposible crecer en santidad y sin la dependencia del Espíritu Santo no podemos crecer en santidad. Y ese va a ser uno de los grandes pilares de Romanos capítulo 8. Hay algunos autores en Romanos capítulo 8 que expresan de que el tema de Romanos 8 es la seguridad de salvación. Y uno en cierta medida pudiese extraer ese asunto. Sin embargo, Pablo, estoy seguro que no tenía no se propuso de corazón el decir, yo con este escrito quiero convencerlos de que no se van a ir al infierno, que es como nosotros comprendemos la seguridad de salvación muchas veces, de que no perderemos nuestra salvación. La convicción que él quiere atar es de que en realidad nosotros, si estamos en el Espíritu, nosotros vamos a crecer y eso va a tener efectos visibles en nuestra vida y vamos a ser triunfantes. Entonces, de los que nos quiere hablar es de esta influencia poderosa del Espíritu en nuestras vidas que nos libera de las ataduras y de la influencia actual del pecado y que es predominante en la vida del creyente y que eso causa en nosotros una seguridad finalmente. Entonces causa triunfo y causa seguridad y convicción de nuestra salvación y de nuestra fe. Eh, También va a describir cómo se ve la vida en el Espíritu, porque hemos hablado acerca de lo que el Señor ha hecho espiritualmente en nosotros, hemos hablado de la justificación, pero este es el capítulo 3D. ¿Cómo se ve el cristiano? El que nos expresa cómo todo este mapa, este plano teológico que hemos ido trazando hasta acá, cómo se empieza a reflejar en la vida cristiana, cómo se empieza a ver, cómo yo discierno, cómo la iglesia identifica, que es un rol de la membresía, de cuando uno ingresa a la membresía, de decir, efectivamente, esa persona es un creyente. El que profesó esa fe tiene una vida de fe coherente con su declaración de fe. Él dice que es cristiano y vive como cristiano. Y ahora, ¿qué significa ser cristiano en lo visible? ¿Cómo se ve a alguien en su caminar cristiano? Porque creo que estamos de acuerdo que el ser creyente, el ser cristiano o el ser un converso, un salvo, como queramos llamarle, alguien que está en Cristo, no significa únicamente que yo acepté a Jesús o que dije que soy salvo o que creí, sino que eso tiene un impacto práctico en la vida, algo que se ve en nuestra forma de vivir, en cómo guiamos nuestra vida y en nuestra transformación cotidiana. Entonces Pablo quiere comenzar a mostrarnos esta imagen que nosotros la vimos en un plano proyectada. Es la diferencia entre un plano, llamémosle los capítulos anteriores, que son el plano del creyente, y Romanos 8 comienza a ser la maqueta. Empieza a mostrarnos de forma mucho más tangible y clara en sus dimensiones cómo es el creyente en su vida en el Espíritu y su consecuencia final, la glorificación, que termina siendo muy importante en la santificación según Romanos 8. Así que, como dijo Rudy, me parece, manos a la obra. ¿Cómo vamos a dividir este capítulo? Romanos capítulo 8. Lo vamos a dividir principalmente en 5 partes. Esta es una sistematización artificial. Tienen que tenerlo súper claro. No es como que sean títulos, es para comprensión. Y de hecho, es casi todo este capítulo es una unidad de pensamiento. Es muy complicado encontrar una división natural. De hecho, casi no existe. Se podría decir que Pablo escribió, y de ahí empezó con otro tema en Romanos 9. Pero para mejor comprensión, vamos a irlo dividiendo en pequeños títulos, como lo suele hacer la Biblia también. Esos pequeños títulos no son inspirados por el Señor, pero son puestos por aquellos que compilan y que ordenan y que maquetean la escritura para una mejor comprensión. Para decir, esto está aquí. Ya, eso es lo que quiero hacer a través de estos títulos. Primero, ¿quiénes son los que no tienen condenación? O aquellos que en realidad viven en el Espíritu, que son los que andan en el Espíritu. Los que no tienen condenación son aquellos que no andan en el Espíritu. De los mismos que dijo Pablo antes que estaban justificados y que tenían paz con Dios. Ahora habla de los que no tienen condenación. ¿Y cómo se ven? ¿Cómo se ven? Como quienes andan en el Espíritu. Se fijan, trata de proyectar la imagen del cristiano. Después va a mostrarnos esta dualidad que existe de los dos tipos de personas. Los que son de la carne y cómo se ven los de la carne, y los del espíritu y cómo se ven los del espíritu. Ahora, los del espíritu también a veces pueden tentarse
o pueden tomar cosas y ser influenciados por lo de la carne. Sin embargo, no viven en la carne. Esa es la declaración de Pablo. Primera de Corintios dice, aunque nosotros no estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, refiriéndose a la influencia del Espíritu. Después vamos a ver el Espíritu, su presencia, sus marcas y sus acciones. Vamos a ver una multiplicidad de cosas que el texto nos señala de qué hace el Espíritu en nosotros. Después vamos a ver el espíritu y las aflicciones presentes, porque Pablo quiere ser súper concreto de cómo el Espíritu Santo también nos coopera en este tiempo de aflicción que nos dice el mismo texto que es algo que tenemos que vivir. Entonces nos va a mostrar cómo el Espíritu coopera en el tiempo de aflicción presente, que es algo que da por sentado que vive el creyente. Y en quinto lugar, esto me gustó titularlo El triunfante amor de Dios por sus hijos, porque el final nos está mostrando acerca de que a pesar de que suframos aflicciones, el amor de Dios por sus hijos nunca se va a apartar de ellos. Es decir, que los va a sostener en sus aflicciones y que van a ser más que vencedores por medio de aquel que los amó. Pero ¿a quién les está diciendo eso? A los mismos que le dice de que en realidad las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, el mismo que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces está en el contexto este triunfo de las aflicciones. Ese es el gran contexto de las aflicciones del tiempo presente. O sea, el triunfante amor de Dios se expresa en ese momento. Vamos al texto como tal. En esta ocasión quiero irle pidiendo a algunos que vayan leyendo las secciones, por favor. Así que alguien, por favor, que pueda leer Romanos 8 del 1 al 4. Sin vergüenza y sin temor, por favor, que abra su micrófono y lo lea en cualquier versión, menos la de los testigos de Jehová, por favor. Ajá. Por acá, Hermano Esteban, adelante. Gracias. eh, Romanos capítulo 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Glorioso, me encanta este pasaje. Es como que él retomara de nuevo Es como un cierre. Romanos 5 y Romanos 8 terminan así, son como las tapas de un sándwich. Y como Romanos 5 dijo al principio, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ahora es donde Pablo nos dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y va a expresar las siguientes cosas. Primero va a decir, no hay condenación. Y creo que nosotros pudiésemos llegar al acuerdo que él está expresando y que no hay condena, no está hablando de la condena, podemos relacionarlo inmediatamente con lo que ya ha tratado, que es la justificación, es decir, que fuimos declarados justos por la fe por causa de nuestra unión con Cristo. Se nos fue imputada justicia, es decir, que la justicia de Jesús pasó a nuestra cuenta y que Él se llevó nuestro castigo en la cruz. Nuestra unión nos hace recibir los beneficios, que en este caso el primer beneficio es la justificación, es decir, que no hay condenación. Pero sigue una pregunta, ¿para quién no hay condenación? Y él va a decir, para los que están en Cristo Jesús. Esa es la respuesta correcta. No hay condenación para los que están en Cristo. Ahora, en algunas versiones, y esto lo comento solo porque en sus Biblias aparece, si no es así ni siquiera lo nombraría, en su Reina Valera, si alguien la tiene por ahí, hay un texto que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en los que tienen la NBI por ahí, no va a decir nada más. No dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y quiero explicarles brevemente por qué en realidad hay una diferencia ahí. Y esto es porque en algunos manuscritos más antiguos, en realidad, esta nota, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu no está ahí. Solo está en en el versículo 4. Es decir, que ellos explican, algunos explican de que seguramente el escriba, como estaba organizando y estudiando también, puso una nota al margen
diciendo quiénes son los que están en Cristo Jesús y puso lo de abajo. Ah, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y se adelantó en el argumento de Pablo y después fue insertado en las copias y todo eso. Les animo a tomar bibliología o introducción a la Biblia y eso les va a ayudar a comprender todo lo que tiene que ver con la transmisión de los textos, de los manuscritos y cómo por eso tenemos unas leves diferencias en algunos textos que son minúsculas. Literalmente son minúsculas, estamos hablando de cerca del 1% de diferencia entre manuscritos. Eso es maravilloso, eso habla de la confiabilidad de la Biblia, pero hay algunas pequeñas diferencias que aquí no tiene ningún impacto porque se sacó de otro texto, de otro versículo un poquito más adelante. Se nos adelantó el escriba quizás, si es que es un añadido, pero también aporta el mismo argumento, así que no habría problema. Como les digo, esto se lo menciono porque está en sus notas. Seguramente si alguien tiene una NBI, por ejemplo, abajo dice, este no está en los manuscritos originales, por ejemplo, o está solo en el versículo 4 de los manuscritos más antiguos. Si tienen la Biblia YouVersion en la aplicación, aparece una nota ahí que les dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿para quién no hay condenación? Es simple, para los que están en Cristo Jesús, los que están unidos a Jesús. Esa es la respuesta de Pablo. Ahora, ¿cómo pasó esto? Que no haya condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús, podemos decir que es lo que se explica en los versículos 2 y 3, que el espíritu de vida en Cristo, y aquí me encanta cómo Pablo mezcla a Cristo y al Espíritu Santo, porque habla el Espíritu de Cristo, está aludiendo al Espíritu Santo, pero lo está vinculando a la obra de Cristo y cómo el Espíritu aplica su obra al creyente. Recordemos que hemos mencionado que nuestra unión con Cristo se da porque el Espíritu Santo mora en nosotros. No estaríamos unidos a Él si el Espíritu no estuviera en nosotros, porque su presencia está ahí debido a que está el Espíritu en nosotros. Y las bendiciones y nuestra unión con Cristo, que estemos, por ejemplo, sentados con Él en los lugares celestiales, como dice Efesios, se da porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo mezcla los dos y dice el Espíritu de vida en Cristo. Y en otro momento dice el Espíritu de Cristo. Y casi como que se mezclaran las personas de la Santísima Trinidad. Es algo maravilloso que hace Pablo constantemente hablando de la obra de Dios en la salvación. Entonces dice que el espíritu de vida de Jesús me libró del poder me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Pablo no está hablando de la ley mosaica, está hablando de la ley del pecado como aquello que me regía y que me dominaba. Entonces, el Espíritu de Cristo me ha librado de esa ley de pecado y ya no me debo a ella, porque en realidad la ley nunca lo pudo hacer. Versículo 3, porque era débil, porque yo soy un pecador, como que está resumiendo Romanos 7. Ahora Jesús, venido en semejanza de carne, condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿Jesús tiene en ese sentido la misma carne que nosotros? No, él se refiere a su humanidad, se refiere a que él condenó el pecado viniendo como hombre también, adquiriendo la naturaleza humana. Entonces, él nos expresa la necesidad de el que Jesucristo fuera 100% hombre también y la adquisición de la naturaleza humana para la redención. Entonces, nos está diciendo el texto que el Señor nos liberó de la esclavitud del pecado que trae como consecuencia la muerte y la condenación por el Espíritu de vida en Cristo y por la obra de Cristo en la cruz. ¿Para qué? ¿Cuál fuera el efecto? Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto se puede tomar de dos maneras. Uno, se puede considerar de que Pablo está diciendo de que Jesucristo nos otorgó su justicia y se puede decir que Él puso en nuestra cuenta que como que nosotros hubiésemos cumplido completamente la ley, porque eso es lo que hace la justificación, es declararnos justos delante de Dios, o también puede estar diciendo, que creo que es a lo que se refiere, de que ahora nosotros podemos caminar en la justicia de la ley debido a la presencia del Espíritu Santo, y de hecho lo dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, que el Espíritu nos hace caminar por la ley moral. Es el camino de santificación y es el camino de santidad porque la ley es santa, justa y buena. Ahora, ¿la ley me santifica? No. La ley es un instrumento santificador en unión con el Espíritu Santo. El Espíritu usa la ley y usa otros instrumentos para santificarme.
para mostrarme el camino de justicia, para mostrarme la santidad y rectitud del Señor, para mostrarme y amonestarme por mi pecado. Pero la ley en sí, por sí misma no me santifica. Ahora, ¿cómo termina esto? ¿En quién se cumple todo esto? ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se fijan como que Pablo empieza a decir, miren, no hay condenación? ¿Para quién? Para los que no están en Cristo. Y ahora nos saltamos. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Ah, ¿cómo lo sabemos? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Es como una bajada. Está hablando teológicamente, estar en Cristo. Ya, ¿quién está en Cristo? Los que no andan conforme a la carne. Y ahora va a explicar quiénes son o cómo es el caminar conforme o andar conforme a la carne y qué es el andar conforme al Espíritu Santo. En este, voy a leer la nota que tengo acá puesta. Pablo nos comienza a dar en Romanos el primer esbozo de cómo se identifica quién es alguien que está justificado y que está siendo santificado. En otras palabras, quién es un creyente. Y no lo pienses hacia los demás, a eso te quiero animar. Quiero animar a que esto sea un instrumento de autoexaminación, porque la mayoría de las veces que Pablo habla acerca de cómo se ve el creyente, lo que está buscando es mostrarle a la persona para que examine su fe y vea si está andando en el Espíritu, para que si no está andando en el Espíritu, pueda buscar a Cristo, pueda buscar al Señor, pueda arrepentirse de sus pecados y si anda conforme al Espíritu, pueda seguir matando el pecado, pueda seguir persiguiendo la santificación. Entonces el efecto es prácticamente el mismo. En cualquier situación que estés, si te das cuenta que estás andando conforme a la carne, busca a Cristo. Si te das cuenta que estás andando en el Espíritu y que el Señor está dando fruto en tu vida, busca y corre a Cristo, porque es la respuesta a cualquiera de las dos situaciones. Solamente que el que anda en el Espíritu es el que la va a buscar. Esa es la gran clave de este capítulo de Romanos. Ahora, la pregunta, ¿quiénes son estos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Muéstramelo. Pablo, le pedimos a Pablo, muéstrame quiénes son los que andan conforme al Espíritu. Quiero saber si yo en realidad no tengo condenación. Quiero saber cómo se ve un cristiano para yo también poder correr hacia ese lugar. Antes de eso les quiero hacer una pregunta. Pueden abrir su micrófono, voy a recibir dos opiniones. ¿Qué es andar como concepto en la Biblia? Es un concepto que aparece mucho. ¿Qué significa andar? Y de hecho es un concepto muy proverbial y de la salmodia. Aparece mucho en ese tipo de literatura, la literatura poética. ¿Qué significa andar en la Biblia? ¿Puede abrir su micrófono? No hay problema. Vivir, Vivir Al como unísono, algo maravilloso. constante, Vivir, ¿ya? ¿Qué dijo hermana Sandra, perdón? vivir, Ya, después dijo algo más, ¿o no? ¿no? Ya, Yo ok. dije que es algo constante. Es algo constante. No alcancé a ver qué lo dijo la hermana Paola, me parece, ¿no? ¿Sí? La No. hermana Liana. Yo, Liani, Ya que nos saltó a la vista acá en la cámara. Ya, tenemos, perdón, ¿cómo fue lo que me dijo? Me perdí. algo constante. Algo constante, ya constancia. Andar, caminar, ya. Estar en una constancia, vivir de esa manera. ¿Alguno más? Ya, creo que eso encierra todos los conceptos, podríamos decir. A mí me gusta pensar que andar en la Biblia, me gusta pensar en que eso es una ilustración, porque andar nos da la imagen de alguien que va por un camino, que va en una dirección. Y que en realidad cuando la Biblia suele hablar de andar, se refiere a cómo vivimos nuestra vida, cómo caminamos en nuestro día a día, cómo somos en realidad, cómo nos guiamos, cómo nos conducimos, en qué senda, en qué camino estamos andando. Entonces, cuando aquí Pablo está diciendo los que andan, no andan conforme a la carne, es decir, que no viven en la carne, es decir, que no están en ese camino determinado, sino que andan conforme al Espíritu, es decir, que viven en el Espíritu, están caminando constantemente en el Espíritu, esa es su forma de vivir. Eso es lo que va a querer graficar ahora. Y me inventé un cuadro que resume estos versículos. Alguien, por favor, que lea Romanos 8 del 5 al 8. porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya, gracias, hermano. Esta va a ser una muy buena y simple descripción de cómo se ve cada una de estas dos cosas. Primero, Pablo lo va a reflejar a través de la mente y va a decir, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los del espíritu piensan en las cosas del espíritu, a pesar de que no repiten la palabra. Y la mente es un concepto muy común de Pablo porque en el mundo griego, a diferencia del mundo hebreo, el centro de todas las cosas no es el corazón, es la mente. Si esto hubiese sido escrito en el Antiguo Testamento y para un pueblo netamente hebreo, hubiera dicho el corazón. Hubiera dicho, porque los que son de la carne, en su corazón tienen las cosas de la carne, podría decir. O reflexionan o piensan en las cosas de la carne también, pero una referencia al corazón. Pero en el mundo griego, en este pensamiento greco-romano, el centro de todo el ser humano es la mente, de ahí sale todo. Y por eso Pablo también va a decir más adelante en Romanos que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento para comprender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. El resumen de Romanos 12, 1 y 2 es: cambia tu forma de pensar para que cambies tu forma de vivir. Esa es la clave de Romanos 12. Cambia tu forma de pensar para que cambies tu forma de vivir. Entonces, la mente para Pablo determina la dirección en la que la persona vive su vida. En el pensamiento greco-romano es así, para Pablo es así también. Entonces, para los que son de la carne, que son de esta naturaleza, que son de esta forma de vida, y ojo acá que cuando hablamos de la carne no nos referimos a lo físico y material solamente, sino a lo pecaminoso y caído. Lo vamos a resumir de esa manera, porque hay un pensamiento popular que existe desde el mundo antiguo, que es el dualismo griego, que es decir, la carne es mala o lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Cuando Pablo habla de la carne, no se refiere únicamente, no se refiere a lo palpable, a los huesos, a los músculos, no se refiere a eso. Se refiere a lo humano, a lo carnal, a lo físico y a lo caído. Porque si en realidad Pablo tuviese en mente de que en realidad el cuerpo es malo, nos diría que nosotros no tenemos que cuidar el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, que da lo mismo lo que hacemos y cómo vivimos en el cuerpo. Pero Él nos dice que el cuerpo tiene que ser un instrumento de santificación y que nos presentamos como un sacrificio vivo, es decir, que nuestros cuerpos sirven al Señor. Entonces, podemos decir de que el cuerpo no es malo o la carne física no es mala, pero nuestro cuerpo físico y nuestro ser está influenciado por nuestra naturaleza caída. Entonces, habita el pecado en nuestra carne y nuestro cuerpo tiene que ser regenerado. Entonces, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones tienen que ser cambiadas completamente y será renovado nuestro cuerpo en la resurrección. Entonces, ¿qué dice Pablo? Acá. ¿En qué piensa los que son de la carne? En lo de la carne, en lo caído, en el pecado, en las concupiscencias, en las pasiones naturales. En eso piensa la carne, está yendo constantemente solo en esa dirección. Solo piensa en seguir su corazón, solo piensa en seguir sus pasiones. Ve una mujer atractiva y sus ojos la sexualizan inmediatamente, sin mediar lucha, sin mediar batalla, solo busca eso. Cuando vemos un objeto que es codiciable, el que es de la carne habita constantemente en la codicia de eso, sin batalla y sin buscar y sin reflexionar siquiera acerca de si eso es malo o es bueno. Podemos decir que la gran diferencia con esto no se trata de que ninguno de los dos experimente estas cosas, sino que uno de los dos, el de la carne, habita en esas cosas y se revuelca en esas cosas. Y es que el del espíritu, a pesar de que su naturaleza, o podemos decir su concupiscencia, los deseos del corazón, el mundo mismo que nos presiona y nos impulsa en algo, te lleva en esa dirección, el del espíritu batalla y dice, no, es para mi Señor, no puedo vivir de esa manera. Y se siente mal, su conciencia le ataca y le recuerda constantemente cómo es vivir para el Señor y que eso es pecaminoso. Y nosotros debemos seguir al espíritu y no nuestras concupiscencias. Y como el Señor nos dice de que en realidad
nosotros ya no tenemos, el pecado nos enseñorea sobre nosotros, quiere decir que cuando nosotros pecamos es porque le dimos lugar a que decidiera. Nosotros quisimos caminar para allá. El pecado para el creyente es voluntario. Sé que suena fuerte eso, pero cada vez que pecamos lo hacemos voluntariamente. Y podemos decir que en gran cantidad de ocasiones, o en la mayoría conscientemente, de que eso es pecado. Y eso es complejo, porque no nos refrenamos y no nos cuidamos, porque no batallamos lo suficiente y no nos entregamos a la vida en el Espíritu y a las armas del Espíritu. Entonces, en resumen, ya me arranqué a aplicar. Los de la carne viven en esta esfera y se entregan en esta esfera de vivir. No tienen ninguna lucha, no tienen ninguna batalla, solo piensan en las cosas de la carne, solo piensan en sus pasiones y la satisfacción de sus deseos pecaminosos. En cambio, nos dice el texto que los del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, es decir, que están orientados hacia Dios que es Espíritu y que el Espíritu es de Dios. Es decir, que el corazón del que está en el Espíritu tiene un anhelo creciente por conocer a Dios, por acercarse a Él y por agradarle y por ser fiel a Él. Entonces, podemos decir que uno de los frutos del creyente es que busca las cosas que son de Dios, es que surge naturalmente del corazón una sed por la palabra de Dios, una sed por agradar a Dios, una sed por tener contacto incluso con otras personas que creen esto mismo, pudiésemos decir que también es un fruto de eso. Entonces las cosas del espíritu, el vivir en el espíritu nos cambia, porque nos hace tener otros anhelos. Y si tenemos otros anhelos, en realidad tenemos otras prácticas. Si nosotros pensamos y vivimos en la carne, estamos en la carne porque solo estamos buscando eso es su consecuencia. Sin embargo, si andamos en el espíritu, si somos del Espíritu Santo, si tenemos el espíritu con nosotros, a pesar de que tengamos esa batalla con la carne, en realidad estaremos buscando siempre lo del Espíritu Santo. Y ahí va a estar constantemente esa batalla que vamos a tener en mantenernos en la influencia completa, pudiésemos decir, del Espíritu Santo y en su poder, y dependiendo de su poder. ¿Qué recompensa hay para cada forma de vivir? Bueno, Pablo, lo voy a resumir acá. Para el que vive en la carne, solo hay muerte, enemistad contra Dios, y el que anda en la carne no puede agradar a Dios. El que es de la carne. No puede, es imposible. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley. Tampoco puede. No puede, es imposible. No puede obedecer a Dios, por tanto, es enemigo de Dios. Sin embargo, el fruto de vivir en el Espíritu es vida y paz. Es interesante pensar en esto. Con vida seguramente podemos tener como primer término que se refiere a la vida eterna. Pero la vida eterna no es solo la vida en el futuro, sino la vida infundida a nosotros, la nueva vida, porque nosotros en realidad vamos a tener vida eterna, pero podemos decir también que tenemos vida eterna, que esa vida ya inició, que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo. Por tanto, esta nueva vida de verdad, con los propósitos de Dios en mente y persiguiendo las cosas que son de Dios, porque hemos comprendido que esa es la clave de nuestra vida y de nuestra felicidad, el vivir para Dios y el buscar a Dios constantemente y deleitarnos en Él, en realidad eso es vida. ¿Han escuchado esa expresión? Alguien que se va, se tira en la playita en el Caribe con un juguito de piña, no una caipiriña, un juguito de piña con unas gafitas. Ah, esto es vida. Es una expresión, pero también refleja esto, de que en el Señor hay verdadera vida, lo podemos disfrutar de verdad esta vida en el Señor y en el Espíritu. Y en segundo lugar, paz, porque la paz, el shalom de Dios, que es este bienestar completo del hombre, solo lo encontramos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo se va a encargar de que si nosotros estamos accediendo con constancia hacia el pecado, no dejarnos en paz. Tenemos paz con Dios como algo permanente, pero el Espíritu no nos deja en paz cuando nosotros estamos accediendo más de lo que en realidad lo hace un creyente a la carne. Y de hecho, lo natural es que el Señor nos traiga de vuelta. Esa es la hora del Señor de preservación del creyente. Entonces, el fruto del Espíritu acá es vida y paz. Eso es en cuanto a la diferenciación. Así se ve lo de la carne, así se ve lo del espíritu. Esto es lo que nos está mostrando Pablo. Así se ve un creyente y así se ve un no creyente. La pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿en cuál nos encasillamos más? ¿En qué forma de vivir? ¿En qué pensamientos nos encasillamos más? Y la respuesta que des determina el destino de tu alma.
Porque, bueno, uno puede estar equivocado respecto a esto, con cualquiera de las dos respuestas. Dudando de tu salvación cuando eres salvo o creyéndote salvo si no lo eres. Sin embargo, de esto pende tu alma, porque este es el fruto de tu salvación y de tu unión con Cristo. Aquí se ve quiénes somos de verdad. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceremos y por sus frutos nos conoceremos. Nosotros vemos declaraciones de fe, vemos gente que se bautiza, vemos pastores incluso, que después en realidad no andan con el Señor. Vemos pequeños frutos fugaces, pero la permanencia y los frutos constantes en el tiempo son los que terminan reflejando esta vida en el Espíritu, que en realidad es la muestra de cómo vive el creyente. Ahora, te ves distante a vivir en el Espíritu, pero estás convencido de tu salvación, corre y lucha contra el pecado, batalla contra él, anhela más vivir para Dios. Ora ahora al Señor, ora después de la clase y dile, Señor, yo quiero vivir en tu Espíritu. Quiero depender de Él, quiero que me guíe en mi caminar diario. Quiero tomar la palabra y que tú, Señor, me ayudes a aplicarla y a vivirla en mi día a día con tu espíritu. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer, anhelar más vivir en el Espíritu, en el Señor, en Él. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Y como que Pablo, como en muchas ocasiones, nos empieza a disparar cosas. A pesar de que está en un argumento, nos dice muchas cosas del Espíritu. Alguien, por favor, que lea los versículos del 9 al 16. Yo, yo, Por favor, hermana. dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué precioso texto. En el versículo 9, si se fijan, Pablo se vuelve a sus lectores, a su audiencia, y les dice, miren, pero en realidad ustedes no viven según la carne, sino viven conforme al Espíritu. Y si se fijan que Pablo está haciendo una advertencia anteriormente, dice, miren, vivir en la carne tiene estas consecuencias, pero miren, hermanos, si ustedes están en Cristo, ustedes no viven según la carne. Es muy similar a las amonestaciones del libro de Hebreos, en donde se dice, oye, tengan cuidado con la incredulidad, porque el que es incrédulo en realidad no va a gozar de la salvación de Dios, va a caer de la gracia y te va a hablar de muchas cosas que uno dice, oye, pero el creyente en realidad puede perder su salvación. No, porque el creyente, el que vive en el Espíritu, no anda conforme a las cosas de la carne. Entonces te hace una amenaza, pero esa amenaza termina aplicando para aquel que en realidad no es creyente, pero que quizás cree que lo es. Entonces aquí Pablo le va a decir a su audiencia, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero ojo, viven según el Espíritu si el Espíritu mora en ustedes. Y va a utilizar el Espíritu como una probatoria de la salvación. Y va a decir, en realidad, tú solo estás en Cristo si tienes el Espíritu. Y ahora nos va a mostrar cómo identificamos la presencia, el obrar, las marcas y las acciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, ¿qué puse acá en el apunte? Eh, ya, todas estas cosas que no vive según la carne, que no vive su vida bajo su propia determinación, que vive bajo la guía permanente y la persecución, que no vive bajo la guía permanente y la persecución de sus pasiones ni de las inclinaciones del mundo. El creyente no vive de esa manera, sino que sí es que el Espíritu mora en la persona. Perdona, ahí me descuadré con lo que había puesto acá.
Ya, vamos versículo a versículo, versículos 10 y 11. Entonces, si el Espíritu está en nosotros, si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. De nuevo, lo mismo que ha tratado anteriormente. Si ustedes son creyentes, su cuerpo está muerto al pecado, no se dejan dominar por el pecado y al contrario, el Espíritu mora en ustedes y tiene influencia y vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, si el Espíritu mora en nosotros, va a ser exactamente lo mismo que hizo con Jesús, porque Jesús lo levantó de los muertos y la tumba no lo pudo retener, y el Señor lo resucitó, el Espíritu lo resucitó. Entonces, si ese mismo Espíritu y ese mismo poder está en nosotros, va a ser eso mismo en nosotros, nos va a resucitar espiritualmente y nos va a dar vida en el espíritu. No nos va a dejar muertos, entregados a nuestros pecados y pasiones. Es decir, que si el Espíritu de Cristo está presente, la carne no tiene dominio. Es decir, que los deseos pecaminosos que aún están en nosotros no nos obligan ni dictaminan nuestra forma de vivir. Ahora, en los versos 12 al 16 va a aparecer la primera exhortación de este capítulo. Porque Pablo les va a decir, hermanos, no somos deudores a la carne, no le debemos absolutamente nada a la carne como si hubiera hecho algo bueno para nosotros, como para que vivamos para ella. No ha hecho nada, no tenemos que escucharla, no tenemos que vivir para ella. Tenemos que luchar contra nuestras pasiones, tenemos que batallar con ella constantemente eh, porque no le debemos no le debemos nada. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Si no le debemos nada, tenemos que vivir para el Espíritu. Y va a decir en el verso 13, miren, porque si ustedes en realidad viven para la carne, su consecuencia va a ser la muerte. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿A quién les suena esto? Ahí les planteo una pregunta. ¿Les suena salvación por obras esto? Porque Pablo está diciendo, miren, si viven conforme a la carne, van a morir. Pero si el espíritu, por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿A qué creen que se refiere Pablo con esto? Micrófono abierto, alguien que quiera responder. Em, Puede ser a la... Bueno, creo que en el mismo capítulo menciona de que vivir en el espíritu es vida y paz. Y que justamente andar en las obras de la carne produce muerte. Y eso. Ya, sí, exactamente, eso es justo lo que expresa Pablo. Pero aquí nos está haciendo una amenaza, ¿se dan cuenta? Nos está diciendo una consecuencia. Si tú vives conforme a la carne, vas a morir. Ahora, ¿eso significa que vaya a tener efecto en nosotros? ¿De que eso lo vayamos a vivir? No, nosotros sabemos que si estamos en Cristo, vemos esta amenaza y nos dan deseos de qué? De vivir en el Espíritu, aunque nosotros sabemos que no dependa de en realidad este deseo particular de matar a la carne, porque nuestra salvación no es por nuestras obras ni por nuestros deseos. Pero el anhelo del creyente, cuando está luchando con el pecado, el anhelo es seguir matando el pecado y la carne. Entonces, cuando vemos este efecto, el morir como una consecuencia de vivir en la carne, a nosotros, ¿qué nos debe causar? Luchar contra la carne. Porque incluso, aunque no sea la consecuencia última de la muerte eterna, el luchar con la carne en realidad va a significar nuestro triunfo y andar en el Espíritu. Y va a significar recompensa, vida y paz presente. Porque si bien, si nosotros pecamos, no tenemos condenación, porque el texto lo expresa, si estamos en Cristo, el pecado siempre tiene, llamémosle, siempre trae consecuencias para nosotros, siempre nos hace daño, siempre trae muerte. La paga del pecado siempre es muerte. Cuando nosotros pecamos, siempre podemos decir que algo muere o hay una separación. Algo se rompe cuando pecamos. Nos hace daño. Entonces, esta amenaza de Pablo, si bien para el creyente podemos decir que es ciertamente indiferente en cuanto a consecuencia, porque en realidad alguien que está viviendo conforme a la carne debe arrepentirse acá, pero si ando en el espíritu,
Ya está bien, no voy a morir, dice el texto, porque yo no ando conforme a la carne. Pero en realidad, ¿qué causa en mí? Vamos a intentar matar más a la carne y mortificar más a la carne. Debemos perseguirlo mucho más. No sé, la respuesta simple es, no es una salvación por obras, es una intensificación de nuestra lucha contra la carne porque la aborrecemos, porque en realidad ahora estamos en el espíritu y sabemos que no le debemos nada a la carne. Ahora, ¿cómo responde un creyente a esa advertencia? Responde queriendo mortificar a la carne, porque la carne me mata, me trae daño, hace daño a mi vida, hace daño a quienes me rodean, no agrada a Dios, contrista al Espíritu Santo. Hay muchas formas en que podemos responder a eso. Ahora, en adelante, en el versículo 14, en adelante Pablo va a decir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y va a establecer esto simple. Si el Espíritu te guía, entonces eres un hijo de Dios. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, es decir, haces morir la carne y sus deseos y vives en la guía del Espíritu, eres un hijo de Dios. Pero esto no es un prerequisito, es una consecuencia. Pablo no está diciendo, para ser un hijo de Dios, tú tienes que hacer morir la carne. Está diciendo que el hijo de Dios se visualiza y se ve en 3D la maqueta como alguien que sigue la guía del espíritu, que vive constantemente en el espíritu. Y va a hablar acerca de cómo identificamos la obra del espíritu. Es interesante que cuando Pablo habla del Espíritu Santo y de su presencia, nos vincule con el Padre. Eso es algo que me llama mucho la atención porque nos dice que nosotros con el Espíritu recibimos el Espíritu de adopción, el Espíritu que nos permite llamar a Dios Padre, el Espíritu que nos hace gozarnos en esta preciosa doctrina de que somos llamados hijos de Dios, que la presencia del Espíritu es el sabernos hijos de Dios, en otras palabras, y poder clamar a Dios como nuestro Padre y no simplemente como Dios. La gran diferencia, tiempo atrás estudiaba el libro de Samuel, una de las primeras grandes diferencias que hay entre Saúl y David, que Saúl siempre le llamó Dios, tu Dios, le decía a Samuel, clama a tu Dios. Le hablaba distante, le hablaba lejano y como que está sembrando sus propios destinos. En cambio, David siempre le dijo mi Dios, siempre habló de mi roca, de mi salvación, siempre habló de él como suyo, como su padre, como quien le pertenecía, con quien tenía una relación estrecha. En otras palabras, el recibir el espíritu de adopción se va a reflejar en tener el espíritu en que nosotros sentimos, y esto lo podemos decir que es algo emocional, nosotros nos sabemos vinculados con nuestro Padre. No tenemos que pensar que todos nuestros vínculos con Dios son solo de causa-consecuencia. Aquí también hay una cuestión emocional y también hay una cuestión de sentir. Nosotros hemos disociado demasiado todo esto, porque el Señor causa cosas en nosotros, causa afectos en nosotros, transforma no solo la mente, sino también el corazón. Entonces, es glorioso poder decir como en primera de Juan 3:1, miren con cuál amor nos ha amado el Padre que nos ha llamado hijos de Dios. Glorioso. Y el saberse amado por el Padre y perdonado por el Padre y que me vea como hijo a mí es una señal de la presencia del Espíritu. Y eso es maravilloso. Entonces, si nosotros no sabemos hijos de Dios, es también una señal, pudiésemos decir, y también pudiésemos decir que nuestra forma de vivir causa la consecuencia de que queremos caminar como hijos y que nos parecemos al Hijo y podríamos hablar muchas cosas al respecto, pero en realidad el Espíritu nos da certeza y convicción a través de el llamarnos hijos de Dios. Acá hay una pequeña cita, no es tan pequeña en realidad, de Frederick Fry Bruce, que habla acerca de la adopción de una forma técnica y que nos ayuda un poco a profundizar en el tema. Dice, el término adopción puede sonar un tanto artificial, como algo distante y algo lejano, adoptado, como lo ve nuestra cultura actual quizás. Puede sonar un tanto superficial a nuestros oídos, pero en el mundo romano del primer siglo, un hijo adoptado era un hijo deliberadamente elegido por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio. No era nada inferior en posición a un hijo nacido en el curso natural normal de la naturaleza, y bien podría disfrutar del afecto del padre más plenamente y reproducir el carácter del padre más dignamente, porque le escoge para eso.
A mí me ha llamado como papá, me ha llamado a reflexionar y considerar en algunas ocasiones, no significa que lo terminemos haciendo con mi esposa, la adopción. Porque en parte nos damos cuenta de que lo que hace un eco mucho más natural de la salvación no es el nacimiento natural, sino la adopción. Por eso es tan glorioso, es tan maravillosa la adopción, porque reproduce lo que Dios hizo con nosotros. No somos hijos naturales, somos amados por adopción. Él nos escogió y decidió llamarnos hijos de Dios. No había ninguna causa natural para que Dios nos amara. Él decidió amarnos y darnos su nombre y darnos su herencia. Y eso es pura gracia. Y es maravilloso. Entonces, a diferencia de nuestro concepto actual de adopción, la adopción antigua significaba, podemos decir, una con todas las de la ley, no solo con la herencia, el patrimonio, el nombre, sino también con el vínculo que eso significaba. Bueno, en adelante, si se fijan entre el verso 16, bueno, el verso 16 que no lo mencioné, habla también acerca de esto mismo, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si bien hay múltiples interpretaciones de este texto, no veo otra más natural que decir que nuestro espíritu, nosotros quienes somos espiritualmente, el Espíritu nos convence a nosotros de que somos hijos de Dios. Si me preguntas por qué soy salvo, yo te puedo responder porque he sido amado en el Hijo, porque pagó en la cruz todos mis pecados. Pero ¿cómo sabe que lo ha sido? Lo creo y lo sé por la fe. Y hay algo interior en mí que me asegura eso. Hay una canción antigua que dice, y yo lo siento en mi ser, no es la plenitud de que Dios es real, porque lo siento, en realidad Dios es real a pesar de que yo lo sienta, pero nosotros sentimos la presencia de Dios. Nosotros tenemos un componente espiritual que nos vincula con Dios. Entonces, y Él es una persona, entonces es real. No es alguien distante, lejano, que no tenga impacto ni presencia en nosotros. Entonces, su espíritu convence a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la interpretación más natural de este texto. Ahora va a hablar acerca de las aflicciones porque si se fijan, nosotros recibimos el espíritu de adopción, ¿cierto? Entonces recibimos junto con la adopción la herencia que el Hijo nos da. Somos herederos y coherederos con Cristo, verso 17. Entonces, si heredamos con Cristo, no solo heredamos los bienes, sino también los padecimientos de Cristo. El verso 17 dice, si es que padecemos juntamente con Él, es un condicional. Nosotros recibimos esta herencia, es decir, andamos en el Espíritu, es decir, estamos en Cristo Jesús, es decir, no hay condenación, si es que, si se fijan, podemos retroceder harto hacia atrás en esto. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto yo creo que a nuestra cultura occidental, a nosotros como creyentes, nos cuesta verlo. ¿Por qué? Porque los padecimientos son algo tan distante a nuestra fe en Occidente de cómo lo vemos en el mundo antiguo, en la primera iglesia. No sé si ustedes han leído el libro de los mártires, pero de John Fox, pero me da vergüenza leerlo. Como mi fe no me ha costado ni un ápice, ni un dedo, comparado con todo lo que le costó a otros cristianos, que les costó su vida, sus familias, tortura, sufrimiento, expulsión, no me acuerdo, deportaciones, llamémoslo en un lenguaje actual, que nos echan de la ciudad donde vivimos, que nos quitan el trabajo, nos quitan las posesiones. Eso no nos lo ha costado nuestra fe. Ahora bien, en nuestra justa dimensión, y el Señor es sabio en esto, porque Él ha decidido ponernos en esta sociedad, el creyente debe padecer por su fe y eso se va a expresar de otras maneras. Seguramente no nos van a torturar, seguramente no nos van a matar por nuestra fe. Sí, seguramente se van a burlar de nosotros. Tengo un hermano que en la iglesia que cuenta que una vez le tiraron una cerveza en la cabeza por estar hablando del evangelio a alguien en un contexto de metaleros, y dijo que ese ha sido su mayor padecimiento por la fe, en público al menos. Pero la fe y el seguir fielmente al Señor tiene costos para nosotros y que nosotros los podemos categorizar incluso como padecimientos. De nuevo, con la vergüenza de lo que padecieron muchos creyentes y que padecen hasta el día de hoy en otros lugares del mundo. Sin embargo, el Señor sabio y todopoderoso también ha querido que nuestra fe nos cueste.
que tenga costos en nuestra vida, que nos signifique en ocasiones algo que para otro pudo significar ganancia, para nosotros fue pérdida en lo material, en lo físico, en prestigio, en no tener un trabajo, en perder amistades, en que me traten mal, en que se rían de mí, en que me insulten, etcétera. Puede significar muchas cosas, pero el texto nos deja claro de que en realidad el creyente padece persecución de alguna manera, padece por causa de su fe. Ahora, ¿cómo se va a expresar? Estoy seguro que se va a expresar de forma distinta a cómo se expresa en aquellos de países perseguidos y de los creyentes del mundo antiguo. Pero aquí está hablando de los padecimientos, entonces, de los padecimientos por causa de la fe. Entonces, el punto que va a seguir Pablo es esto. Si nosotros padecemos con Cristo, estamos vinculados con Él. Y ahora va a hablar de nosotros en estos padecimientos. Todo el resto del capítulo. Y dice en el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones de ahora no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Entonces, nada se compara a lo que vamos a sufrir en nuestra fe con lo glorioso que vamos a vivir. Y si pudiésemos ponerlo bajo una balanza, incluso si fuéramos uno de los mártires de los primeros siglos, podríamos decir que el sufrimiento está acá y la gloria está mucho más arriba de mi cámara, está en el cielo, en la distancia del costo y la gloria que eso significa. En otras palabras, si lo pudiésemos tener en la misma medida, mis sufrimientos son un peso y la gloria es 1 billón de pesos, por ponerles algún tipo de ejemplo. La comparativa no existe. Lo que voy a sufrir no se compara, no tiene punto de alcance con lo glorioso que yo voy a vivir en el Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Tenemos que estar dispuestos a padecer eso porque no se compara con lo maravilloso que vamos a recibir. Entonces, tiene valor y es importante que estemos dispuestos a padecer por nuestra fe porque no tiene punto de comparación con la gloria. Ahora, el texto dice más adelante, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y más adelante dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún ha estado con dolores de parto hasta ahora. En otras palabras, Pablo nos está expresando y nos está tratando de mostrar la gloria ahora. Nos dice, miren, pero la creación también aguarda la glorificación que va a significar cuando nosotros ya no esté ese sufrimiento, sino que estemos en gloria. La creación aguarda la manifestación completa, la resurrección, la glorificación de los hijos de Dios. Y no solo la creación, sino también, verso 23, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, el primer fruto de nuestra resurrección. Nosotros también nos dolemos de las aflicciones presentes. La Biblia no nos llama a buscar las aflicciones ni buscar los padecimientos. Eso sería sádico. La Biblia nos dice que hay que soportarlos y hay que pagar el costo cuando haya que vivirlos. No buscamos esas cosas. Vienen solas cuando nuestra fe se expresa. Pero cuando las vivimos, Pablo nos dice, miren, no hay punto de comparación con tu sufrimiento con lo de venidero. Después nos dice, mira, esta gloria es tan grande la que viene que la creación ahora que sufre la aguarda. Y nosotros que también sufrimos la aguardamos aún más y anhelamos esa gloria que va a venir de nuevo en este contexto de sufrimiento. Y que va a hablar acerca de esto, verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y aquí ya transforma esa gloria venidera en qué cosa, en el concepto de la esperanza cristiana. Y está diciendo, mira, esta esperanza es lo que viene. Tú todavía no lo ves. Te lo he prometido, lo tendrás. Es maravilloso, no tiene punto de comparación con tu sufrimiento, pero todavía es tu esperanza. Todavía no está. No ha llegado. Está prometida, va a venir, pero todavía no la puedes ver. Ahora, en este momento, versos 26 y 27, el Espíritu nos ayuda en la debilidad, porque nosotros no tenemos idea de pedir como conviene. Y me encanta sentirme un ignorante porque yo cuando oro, este texto me dice que yo no tengo idea cómo pedir, que en realidad estoy pidiendo a veces puras leceras. Y estoy pidiendo solo por lo temporal, solo por lo visible, solo por cosas que no tengo comprensión. Pero aquí el texto dice que el Espíritu Santo que mora en mí intercede con gemidos, con gritos indecibles, intercediendo con nosotros, pidiendo al Padre por lo que
sí es lo bueno para nosotros. Ahora, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿De qué espíritu? Es una buena pregunta. Si es del Espíritu Santo o de nuestro espíritu. Es como decir el texto, si interpretamos que este espíritu, verso 27, se refiere a nuestro espíritu, podríamos estar diciendo de que el Señor ve nuestras intenciones en el fondo. Que cuando pedimos algo por ahí estamos pidiendo y Él sabe en realidad qué es lo que queremos. Como cuando oramos y decimos, Señor, tú sabes. Yo aquí tengo este manojo de sentimientos y de peticiones, pero Señor, tú sabes. Bueno, el Espíritu quita todo ese manojo y le entrega al Padre e intercede con aquello que es claro y evidente para nosotros. Y creo que es a lo que se refiere, más que se refiere al Espíritu Santo, aunque habló de eso en el anterior. Ahora la conclusión es mucho más simple y corta de lo que pensamos. Perdón, la conclusión, si bien es larga, tiene un solo sentido: mostrar la gloria de lo que viene y de nuestro sufrimiento en el plan de Dios. Tiene el propósito de continuar y concluir con la firmeza de nuestra esperanza de gloria en medio del sufrimiento presente. Sin embargo, también sirve como un aliento a confiar firmemente en el amor de Dios que no nos abandonará y que es seguro para sus hijos. En otras palabras, mira, tienes que estar seguro que tu sufrimiento presente es parte del gran plan. Y no tienes que dudar de eso. Y en ese gran plan y en ese sufrimiento, en realidad Dios va a estar contigo y no te va a soltar nunca. Si bien sufres por estar unido a la fe y estás padeciendo y estás luchando con tu pecado, esto es parte del plan de Dios para mí. ¿Cómo lo expresa Pablo? De forma bastante simple. Miren, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y de ahí viene la preciosa cadena de oro de la salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? Mira, aunque estés sufriendo, aunque estés padeciendo, aunque estés en esta batalla incesante contra el pecado, tienes que saber que todo esto coopera para el gran plan de Dios y para tu bien, porque tú estás camino a la glorificación. Y como el Señor trazó que aquí estás tú, Él te amó antes de la fundación del mundo, aquí estás tú y acá estarás glorificado, solo vas en camino de crecimiento y vas camino a esa santidad que es perfecta y cabal. Entonces, cuando nosotros decimos que todo nos ayuda bien, es que incluso las circunstancias de dolor nos ayudan a bien, incluso el sufrimiento nos ayuda a bien. Y déjenme decirlo, que espero se comprenda bien. Y el Señor es capaz incluso de transformar el pecado, aunque nosotros no debemos buscarlo, en gracia y en bien. Porque incluso cuando hemos pecado y podemos buscar la gracia de Dios, eso significó un crecimiento y un avance para la santificación. El mostrar más gracias, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero obviamente debo decirles eso con el alcance de que nosotros no perseveramos en el pecado, no lo debemos anhelar ni abusar de la gracia. Solo lo digo como algo que el Señor incluso es capaz de transformar esas circunstancias oscuras y ese pecado en gloria. Y eso es algo que solo puede hacer el Señor. Entonces, que todas las cosas nos ayudan a bien. Oye, es verdad, finalmente todo nos ayuda a bien. Y esto es como un panorama que presenta Pablo. Nos está diciendo, mira, todo al final coopera para que tú vayas caminando en dirección hacia la gloria eterna y hacia la imagen del Hijo de la cual habla en Romanos 29, perdón, en el 8:29. En esta sección, que obviamente no le voy a poder hacer justicia, está la preciosa cadena de oro de la salvación. Esto que dice que a los que predestinó, a esto también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Este texto es el que me volvió calvinista, si alguien se lo pregunta. Este texto me ayudó a comprender de que soy parte del plan de Dios porque Él me predestinó y estoy en camino a eso. Es bastante simple este pasaje, pero en su contexto, si bien tiene todo este contenido teológico y que a los que nos gusta leer y nos gusta discutir, hablar de la doctrina de la salvación, vamos mucho a este texto. En su contexto, este texto te está diciendo de que en realidad tu sufrimiento presente y tu aflicción es parte de tu crecimiento para llegar de donde Dios trazó desde el principio hasta el final el propósito de tu vida. Ese es el contexto de este pasaje tan glorioso y tan teológico y tan maravilloso. Decirte de que estás creciendo y avanzando a la imagen de Cristo.
de que este sufrimiento presente y esto que estás viviendo y estas cosas que vives progresan para tu bien y estás creciendo la imagen del Hijo. Así de simple. Y finalmente, parece que esto fuera y de hecho algunos se preguntan si esto es una canción o un poema, pero es una declaración de pregunta, respuesta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Obviamente todo esto tiene especialmente sentido bajo el contexto de aquellos que padecían en el primer siglo y que sufrían mucho a causa de su fe. Aquellos que perdieron a sus familias, que perdieron sus tierras, que perdían lo que tenían, que perdían su prestigio, que perdían muchas de estas cosas, a los cuales les va a hacer mucho más sentido el decir de ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A los que estaban en tribunales. A los escogidos de Dios nadie los va a acusar porque Él es el que justifica. Satanás no puede interferir con ellos. Obviamente a nosotros nos da aliento y nos ayuda este texto que viene. Ojo, nada nos puede separar del amor de Cristo, ni tu enfermedad, ni tu propio pecado te puede separar del amor de Cristo, ni tú mismo puedes lograr separarte de Cristo si estás en Cristo. Es increíble eso. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estoy resumiendo todos estos versículos que vienen en adelante. Bien, hermanos, ese fue el hermoso capítulo 8 del libro de Romanos. Obviamente yo nunca le voy a poder hacer justicia a todo este texto. Es muy largo. La idea no era hacerlo tan tedioso tampoco, pero es precioso. Léanlo, órenlo, llórenlo, cántenlo, que sea parte de nuestra santificación con constancia. Se lo recomiendo mucho, amados hermanos. Como dijo el hermano Marcelo por ahí, es maravilloso el capítulo 8. No sé si hay alguna pregunta puntual de algún texto en particular o algo que quieran comentar, hermanos. Está abierto. ¿No? ¿Nada? Bueno, si no hay ninguna pregunta, sí, sí queda grabado. Creo que usted tuvo dificultades ahí para entrar o no la acepté a tiempo, no lo sé. Esa podría haber sido mala mía, pero lo vamos a subir después. Eh, Respecto a la otra semana. Lamento decirles que parte pesado de nuevo, pero ánimo, ánimo. Es un tema súper complicado y yo le voy a hacer una pregunta súper polémica en el foro, se los advierto. Porque vamos a entrar al tema de Israel, la iglesia, y la actualidad nos tiene mucho que decir al respecto en nuestros cuestionamientos, no necesariamente nuestra interpretación de en cómo debemos en realidad entender el texto. No entendemos el texto en base a la actualidad, eso tenemos que tenerlo súper claro. Pero nos trae dudas todo esto, así que lean el texto y les voy a hacer una pregunta polémica también para saber qué piensan al respecto y que después el texto sea quien nos informe respecto a qué debemos pensar respecto a Israel y la iglesia. Dejemos que el Señor con su escritura nos convenza acerca de esto y no las noticias del EMOL. Si es que usted es inclinado más a la derecha, obviamente. Si no, lee otro diario. Bien, Señor les bendiga. Les amo en el Señor. Espero hayan podido descansar un poquito esta semana con menos tareas.